Hola, en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre cortes, secciones y roturas. En ocasiones se nos hace un poco difícil representar bien las formas interiores que tienen los objetos o las habitaciones. Esto porque son un poco complejos y porque a veces nos consume demasiado tiempo el dibujarlos. Por tal forma y para dar un poco más de claridad se utilizan otros métodos. Vemos acá, por ejemplo, en la imagen una pieza metálica. Esa pieza metálica tenemos las vistas de esa pieza, pero no le vemos algunas formas interiores. Para ver todas las formas interiores que tiene esta pieza podemos hacer uso de un plano imaginario. Veamos este ejemplo. Tenemos esta pieza metálica y aquí tenemos las vistas, tanto la vista superior como la vista lateral o el perfil. Podemos observar en el perfil que tiene algunos orificios de diferente tamaño. Este plano imaginario que corta la pieza a la mitad es a lo que nosotros llamamos el plano de corte. Una vez que pasamos el plano de corte, quitamos o retiramos la mitad que no necesitamos para poder ver lo que realmente se pudo cortar. Al ver este corte que estoy señalando acá, entonces lo podemos dibujar bien en el corte A'. A esto se le llama corte cuando se intersecta el plano de corte con la pieza y deja ver cuáles son sus formas interiores. En este dibujo podemos observar que en la vista de planta el corte se representa con una línea de trazo punto de manera gruesa y se nombra con letras del alfabeto en mayúscula, por ejemplo A', o A o AB. Aquí vemos la dirección del corte y las flechas nos dicen hacia dónde tenemos que mirar. Esta flecha nos está diciendo hacia dónde miramos y las flechas en planta también nos dice que la dirección es hacia allá. Y podemos observar lo que realmente se corta, hay que rayarlo, se llama achurarlo, y podemos observar los orificios que quedan. Otro de los términos o conceptos es el de sección. La sección es la figura plana que resulta de la intersección del plano de corte y el cuerpo de la pieza. Por ejemplo, todo esto es el corte, pero lo que ven ustedes aquí de rojo, eso es la sección, lo que realmente se cortó. Mientras que lo que no se cortó, por ejemplo, estos orificios, van a aparecer solo en el corte, no en la sección. Aquí tenemos la sección ya rayada o achurada. El corte lo vamos a denominar a la vista de la proporción del cuerpo que resulta de seccionar la parte que se retira, como les dije hace un rato, de la pieza. Este corte, por ejemplo, tenemos el corte AB, que pasa por el centro de la pieza y obtenemos este dibujo que es a lo que se le llama el corte AB. Los cortes pueden ser longitudinales o transversales. Longitudinales es porque se hace a lo largo de la pieza, en todo lo largo. En este caso, por ejemplo, se está haciendo en toda esta línea y se puede ver cómo queda la pieza ya cortada. A lo largo de la pieza se llama corte longitudinal. A lo ancho de la pieza se le llama corte transversal. Vemos que es la misma pieza, pero nada más estamos cortando es esta parte de acá. Entonces, al cortar esta parte, en la parte más corta, obtenemos este corte que se ve en esta posición. Vamos a hablar de diferentes tipos de corte, en este caso de un corte total, de un corte medio o un corte parcial. El corte total es cuando el plano de corte atraviesa toda la pieza de lado a lado. Por ejemplo, acá vemos la figura, vemos el plano de corte imaginario, lo podemos observar aquí en planta, donde el corte atraviesa por la mitad a toda la figura y este es el resultado de lo que se cortó. El corte medio, vemos que es la misma figura, pero no atraviesa el plano totalmente, sino que se hace una cuarta parte. Aquí lo podemos ver, que se hizo en escuadra a 90 grados y se retira solo esta porción, una cuarta parte del objeto.
En planta lo veríamos acá. Vemos esta sección donde pasa la línea de corte. Y se elimina es este pedazo de acá. Y de perfil lo vamos a ver de esta manera. ¿Qué vamos a ver? Solo este lado. Porque este otro queda en esta línea, sobre esta línea. A eso se le llama corte medio. El corte parcial, o en algunos casos se le llama también mordedura. Este corte parcial, por ejemplo, en la vista de planta no se representa, porque se hace con una línea a mano alzada. Si ven, aquí está la línea a mano alzada y lo que queda es el corte. Nada más era para ver un detalle pequeño que necesitemos, un detalle ahí interior. Se hace un corte a mano alzada como si fuera una mordedura, por eso alguna gente le llama mordedura, y vemos lo que realmente se cortó. Tenemos otro concepto que es bueno que lo conozcan, que son las secciones giradas. Las secciones giradas se utilizan cuando las piezas tienen alguna forma específica que no se puede ver en ninguna de las tres plantas. La sección girada se realiza en piezas que tienen una forma específica, que el corte no va a poder demostrar en ninguna de las vistas su forma real. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta figura, que es esta que vemos aquí abajo, y tenemos las tres vistas. Se puede observar o se puede apreciar un poco acá la forma del centro de la pieza, que es como una T, pero hay demasiadas líneas que pueden confundir. Entonces, lo que se hace es trazar un plano imaginario que lo corte a la figura donde quiero ver la forma, ¿verdad? Y después se gira. Veamos el resultado acá. Tenemos la misma pieza, se pasa el corte provoca este dibujo y se gira 90 grados como si estuviera frente al observador. Puede dibujarse de esta manera o puede dibujarse de esta otra, donde se elimina un poco de la figura para no enredar al fabricante. La más utilizada es esta que vemos a la izquierda. Entonces vean que el plano de corte nos da esta sección y esta sección se gira. Por eso se llama una sección girada. Las secciones de detalle. Existen piezas o existen objetos que tienen diferentes formas en toda su estructura. Lo ideal ahí sería realizar varios cortes, como vemos en este caso, que se hizo el corte A, el corte B, el corte C y el corte D. Entonces vemos que en el corte A la pieza es cuadrada, pero resulta que conforme va avanzando la pieza cambia de forma, y en el corte B ya es un hexágono. Si seguimos la misma pieza, en el corte C es un círculo de X diámetro, y en el corte D es un círculo también, pero de un diámetro menor. Sucede, por ejemplo, en las llaves, en los desatornilladores que van cilíndricos o que van redondos y al final terminan en un hexágono, etc. Y se hacen desplazadas, no se hacen en el mismo dibujo. Se podrían hacer en el mismo dibujo, girarlas aquí, pero quedaría un poco más enredado. Lo ideal sería que se indique el corte y la sección se separa un poco. ¿Qué otros tipos de corte podemos ver? Hay uno que se llama corte quebrado y el otro que se llama corte girado o abatido. El corte quebrado se utiliza, por ejemplo, cuando el objeto tiene diferentes orificios o diferentes muestras, pero en posiciones distintas. Entonces aquí, si ustedes ven el plano de corte, lo que se hace es quebrarlo para que pase por todos los orificios que yo realmente quiero. Y el corte queda de esta manera. Lo que se hace es entonces quebrar la línea del corte. Si lo vemos desde un dibujo en planta, vemos aquí donde empieza el corte A, llega a B, se quiebra hasta C, de C pasa a D, en D vuelve a quebrar a E y en E vuelve a quebrar hasta A. Entonces aquí se ve el quiebre que se hizo para poder pasar por todos esos huecos. El corte girado o abatido, este corte se hace cuando los orificios, por ejemplo, están en diferentes posiciones. Si pasáramos este corte en línea recta, veríamos nada más un orificio cortado, pero aquí lo que se hizo es
continuar el corte, cuando llegue al centro se desvía para que pase por otro de los orificios. Entonces se gira o se hace un abatimiento. A eso se le llama corte girado o abatido. ¿Qué son las roturas o líneas de rotura en los materiales? A veces tenemos piezas en dibujo de diferentes materiales que hay que cortar o que es innecesario dibujar toda la pieza. Por ejemplo, esta pieza de metal, en lugar de dibujar una pieza de 6 metros, dibujamos, por ejemplo, nada más el inicio y el final, porque toda es igual, toda es homogénea. Entonces se hacen unas líneas de rotura para indicar que aquí inició y aquí terminó. Luego se le puede colocar una cota y se dice que mide 6 metros. Puede ser a mano alzada, como estas que están aquí, o pueden ser en zigzag. Una línea, zigzag y continúa la línea. Estas son las líneas clásicas o las dos formas clásicas, según la norma UNE, de hacer una rotura. Si fuera una pieza de madera, entonces lo vamos a hacer de esta manera, en zigzag un poco más grande, como si arrancáramos la pieza o como si rompiéramos la pieza de madera a la fuerza. Si fueran unas piezas cilíndricas como varillas totalmente sólidas, entonces hay que hacerlo de esta manera, queda como un lazo. Por eso se dice que son enlazadas. Esto da la forma de un lazo y se achura o se raya una de las curvas. En forma de lazo también para los tubos, cuando cortamos un tubo hay que hacerlo igual en forma de lazo, pero este sí tiene en el interior otro lazo pequeño, como si fuera el hueco del tubo. Y tiene, vean acá, unas líneas en trazos para indicar que es el hueco del tubo. El rayado o el achurado de los cortes. Hay varias normas para lo que es el rayado y el achurado de los cortes. Aquí importante, el rayado, este achurado que se ve aquí, se hace con una línea continua a 45 grados de inclinación con respecto a la horizontal. Siempre se va a hacer a 45 grados con respecto a una de las líneas, ¿verdad? Si el objeto está inclinado, entonces vemos la línea del objeto y de esa línea a 45 grados. ¿Cuál es la separación entre línea y línea? Lo ideal es que no sea menor a 0.7 milímetros ni mayor a 3 milímetros. Entonces lo máximo 3 milímetros.